Alberto, vos venís de los gremios, sos un hombre que has manejado durante mucho tiempo el gremio del ferrocarril al cual trabajabas, y te pedimos un poco si le podés decir a los vecinos de Alvear, al menos tu punto de vista sobre la reforma laboral. Bien, Alfredo, sí, así es. Tuve mi carrera, de alguna manera se desarrolló, de alguna manera no, se desarrolló en el Sindicato de la Fraternidad. Y respecto a la reforma laboral, lo que hay acá es un avance a los derechos de décadas, con un título, hoy tienen mucho éxito los títulos que se anuncian y a veces generalmente, hay varios, hay más, pero no me viene el tema hoy o ahora, eh, con un efecto que es mentiroso, porque llamarle modernización para empezar a explicar qué opino de la ley es falso. Ayer se conmemoró el Día de la Mujer. La fecha elegida tiene que ver con una situación en 1908 de mujeres encerradas en una fábrica para que no adhieran a una huelga, murieron quemadas adentro de esa fábrica. ¿Por qué era la huelga? Por derechos laborales, entre otros, la jornada de trabajo, 1908. Vos me presentaste haciendo referencia, y yo lo aclaré también, al Sindicato de la Fraternidad. El Sindicato de la Fraternidad fue el primero a nivel nacional. Ya existían en aquel momento 1887, estamos hablando del siglo XIX. Los telegrafistas ya estaban sindicalizados en la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional el primero fue la fraternidad. ¿Por qué nace la fraternidad? Porque los compañeros veían que cuando a otro le pasaba algo, como podía ser una enfermedad, como podía ser un accidente, o como podía ser un fallecimiento, estaban desamparados por completo. Solo eran trabajadores que tenían que pedir permiso para ver cómo se le arreglaban ante el problema. 1887. Y la jornada de trabajo en la Argentina se reglamentó, no es el único tema la jornada, ¿no? Pero se reglamentó durante la presidencia de Irigoyen en 1929, que tomó como referencia lo que expresó el consenso de Washington en 1919, un consenso de Washington con organismos internacionales, que evaluó para la jornada de trabajo la necesidad de que el ser humano, estoy hablando de más de 100 años, tenga horas de trabajo, horas de descanso y horas de ocio. Y los argumentos no son una cuestión mercantil como se han tomado en la Argentina, sino tiene que ver con la salud, con la vida de los trabajadores y con la generación de empleo. Porque cuando vos tenés una tarea que se desarrolla durante 24 horas, con una jornada de 8 horas, vos necesitas 3 empleados. Pero en este criterio son 2. En un momento que hay una fuerte demanda, lo de la jornada de trabajo apunta a esa circunstancia y lo tomo como ejemplo con esta referencia. Modernización, nada que ver. Por otro lado, quiero decir, qué falso que no se pueda trabajar 12 horas, más allá que lo que buscan es eludir la hora extra también. Hay un decreto de 1930 que nosotros lo conocimos en los 90, en el ferrocarril, donde hay consideraciones que para determinada actividad no rigen las 8 horas, se pueden aplicar. Hay consideraciones, sería muy extenso explicarlo ahora, pero existe esa posibilidad. Así que tampoco había una necesidad. Acá lo que sí hay una transferencia de todo el poder a un sector y dejar bastante desválidos a los trabajadores en todo sentido. Yo te hablaba recién del ejemplo de lo de 1887 y fíjate que fue uno de los temas que se discutió, que quizás fue un poco como distracción también, no pagar por los días de enfermedad y todo eso. Después tiene cosas que te vuelven a la época, no preperonista, pre-irigoyenista del principio del siglo, como tiene que ser la cobertura, por ejemplo, de las indemnizaciones, eh, con otro argumento que tampoco es real. Hablamos de las cifras a nivel nacional que se tiene que tomar desde un consejo, desde un gobierno nacional. La indemnización tiene una razón de ser, tiene que ver con el hombre, la familia y lo que hay detrás cuando queda abandonado. Cualquiera sabe que hoy en día esa situación te deja en el desamparo total. La familia ahí tiene problemas ya si tiene un fallecimiento, tiene que pagar un seguro de sepelio. Ese tipo de medidas, como ejemplo, hablan de que es falso el concepto de modernización laboral, es una embestida contra los trabajadores en general y contra las jubilaciones también. Porque para las indemnizaciones crea una cosa que se llama FAL, que es un fondo
donde las empresas van a poder extraer del ANSES el dinero para las indemnizaciones. Es muy alevoso todo, es muy burdo también. Todo sostenido en base a discursos que no tienen que ver con la realidad y a cierto acompañamiento y falta de estudio de las cosas, especialmente de quienes apoyan, porque yo creo que no se entiende bien lo que está pasando. Yo tengo unos apuntes acá. El pago de los salarios. Volvemos a los pagos en especie. El ticket canasta es la medalla por 2 kilos de carne que te daban antes. Así que no es una reforma que tenga que ver con una mejora en absoluto, no genera más empleo, esto ya sucedió en el mundo. Esto ya no es opinión, están los hechos. En los 90 se les quitaron cargas a las patronales. Tampoco está pensada para el tallerista o el metalúrgico de Alvear, está pensado para las grandes corporaciones, que hoy son, mirá lo que pasa con el dueño de FATE. El dueño de FATE, ahí andan los empleados, pero el dueño de FATE también es dueño de Aluar. Ese sector nunca la pasa mal. Así que esto es un retroceso, para sintetizarlo, de más de un siglo que por sí mismo define lo que nos está pasando. Alberto, muy claro, muchas gracias. No, al contrario, Alfredo, agradecido soy yo una vez más. Muchas gracias.